bienvenidos a la entrevista de hoy de Mentes Inspiradas que inspiran a otros. La tarde de hoy estamos con Mauricio Esteban, am, bioterapeuta proactivo, especialista en higienismo. Él es de nivel internacional, conocido en todo el mundo. También Mauricio es conferencista y autor de muchos libros, entre los que destacan eh, Anticáncer, Antimuerte, Lo que todos debieran saber antes de nacer y muchísimos más. La lista es muy larga, que va a quedar en la descripción del video. Hola Mauricio, bienvenido a la entrevista. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto como siempre, un agrado. Vamos a empezar con las preguntas de las mentes inspiradas. ¿Tú cómo te defines? Mira, Gertrude, bueno, cuando uno da una respuesta hay un título, por así decirlo, que es la respuesta clásica, y eso tiene un desarrollo. El que entiende, entiende inmediatamente. Pero yo me siento un privilegiado, permanente y perpetuo, desde muy pequeño. Así me definiría. Ajá, Y perfecto, ¿ya? eso significa fundamentalmente que desde muy chiquitito ya me empecé a dar cuenta de lo que le cuesta tanto a los demás con el tiempo, después de las décadas. Ujú. Entonces, primero parecía un juego, no podía creer que la gente fuera como decía que era y empecé a descubrir que sí, que era como decía que era y no lo podía creer. O sea, no puedo entender nunca desde pequeño cómo preferían vivir en lo que yo llamo la existencia en vez de vivir lo que yo siento que es la vida. Ajá, Entonces, la existencia y la vida son cosas completamente opuestas y lamentablemente la gente cree que es lo mismo. claro. Entonces, yo con 3 o 4 años, mi primera intención antes de aprender a hablar era querer saber eso, por qué la gente prefería existir a vivir. Ujú. La mayoría de la gente, Gertrude, no tiene memoria ni recuerdos de los primeros 3 o 4 años. Bueno, ese es un privilegio. Yo tengo recuerdos, no todos, pero tengo muchos recuerdos, incluso desde el primer día. Entonces, esos recuerdos no me han abandonado nunca, los tengo siempre y ese es mi privilegio. O sea, puedo ver en este primer cuarto de siglo prácticamente la totalidad de lo que significa la historia del hombre. Ujú. Es La un- totalidad de la historia del hombre y al mismo tiempo la totalidad de lo que es la vida de una persona. Entonces, la visión acerca de lo que va sucediendo hoy en día, el conflicto es cómo la gente no se da cuenta que hoy es posible demostrar y ver que se puede ver desde la historia del hombre completa y la historia de cada vida completa y se puede demostrar. es una maravilla, es un privilegio y una maravilla. Tú, Si no, no habría podido escribir lo que todos debieron saber antes de nacer. O sea, ajá, para poder responder esa pregunta que se responde en el bionexo, que es la primera parte del libro, es porque uno se da cuenta al leerlo en un proceso de viajar a la prehistoria, pero a viajar a la propia prehistoria, ujú. a la de cada individuo, y te empiezas a recordar de cosas que ya no estaban y sin embargo están, de alguna manera están, y empiezas a ver cómo se van anulando los sentidos y cómo cada individuo desde pequeñito se tiene que incorporar a un mundo que yo llamo el manicomio de los adultos, donde sea que nazcas, te van a meter en el manicomio de los adultos, pero cuando todos nacemos tenemos al ser humano todavía vivo, Ujú. pero lamentablemente va a ser domesticado por la cultura o la educación o el sometimiento que caiga en la trampa este individuo que es un niño inocente o Ujú. una niña inocente, porque es más dura la existencia con las mujeres que con el hombre. Ok, ¿tú por qué te dedicas al higienismo y a ser bioterapeuta proactivo? Que es algo muy específico, muy importante y a lo que se dedican, entiendo, muy pocas personas en el mundo. Bueno, higienistas hay millones en el mundo, ¿Ya? pero higienistas integrales somos pocos. ¿Ya?
el higienista nace en grupos muy parecidos a los Amish en Estados Unidos, cuando se hablaba de que América era el reino prometido, ¿no? La tierra prometida para Ujú. los creyentes. Ya. Bueno, hay personas que no querían vivir en ciudades y empezaron a vivir en zonas rurales, como los Amish, pero alimentándose sanamente y sin tanta conexión con lo moderno. Ujú. Y entre ellos empezaron a alimentarse de un modo en que los alimentos tenían que tener una compatibilidad, una forma de mezclarlo. El higienismo fue hermético durante casi siglo y medio. Ajá. Ahora ya cumplió 200 años, más ya, 200 y más, porque esto partió más o menos en el año 1820 en los Estados Unidos. Ujú. Bueno, pero mi vida iba por otro lado. Yo a los 9 años tomé decisiones como no fumar, no ser gordo, no drogarme, no querer tener hijos, no casarme. Dejé de creer en Dios cuando leí la Biblia a los 8 años. Entonces, mis decisiones no podían ser las de un niño común. Mis padres eran, Claramente. no, por supuesto, mis padres eran católicos. Yo estuve en varios colegios, todos religiosos. Incluso estudié en un colegio bautista, que el lema era una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, y me fui de un colegio católico de padres, ¿no? De curas, a un colegio bautista porque no fumaban ni bebían alcohol. Esa diferencia ya para mí era notable porque igual todos eran cristianos. Ujú. Terminé siendo cristiano sin religión y después de leer la Biblia ya no quise creer más ni en esa religión ni en ninguna. Pero al tomar esta decisión a los 9 años, eh, ¿por qué la gente es como es? ¿Por qué la gente es así? Entonces, tardé otros 9 años. Cuando termino de escribir el primer libro, el Bionexo, ya sabía qué le pasó al ser humano para dejar de ser humano. Es una cosa impresionante, porque nosotros hemos creído que somos humanos desde la historia del hombre hasta ahora, pero no lo somos en lo absoluto. Y el libro, el Bionexo, lo demuestra. Demuestra que no somos seres humanos. Es una creencia, es una mitología el libre albedrío, es una mitología la conciencia, es una mitología la inteligencia incluso, y Ujú. yo demuestro que la inteligencia siempre ha sido artificial. Toda inteligencia es artificial. Es muy diferente al instinto, que el instinto es una programación natural, perfecta, para la cual cada especie está capacitada para ser quien es desde que nace. Y nosotros, como todos los animales domésticos, la cultura nos domestica y nos hace ser como quienes nos domestican somos. O sea, dejamos de ser humanos para transformarnos en aquello que nos hacen ser. Como en un circo, los animales son sometidos para que hagan cosas de circo, a nosotros nos educan para que hagamos las cosas que la cultura quiere que hagamos bien o mal, y funcionamos de ese modo. Ujú. ¿Y Entonces, tú qué entonces la, relación? la visión del higienismo es históricamente inédita. O sea, es un modo de ver, es una mirada que no estaba en la historia, que no estaba en la historia. Así como no estaba Darwin, no estaba Sócrates, no estaba las miradas únicas, pues esto es una mirada que no estaba históricamente y que yo la defendí porque uno con 7, 8, 9 años puede pensar, si toda la gente piensa de otra manera y yo pienso así, que es contrario, es como ir en una autopista en sentido contrario a cómo vienen todos. O sea, si alguien Claro, de la radio dice, cuidado porque va alguien contra el tránsito, y yo digo, no están, van todos contra el tránsito, no soy claro, solamente yo, van todos, todos están locos. Y sin claro. embargo, soy yo. Y claro, para hacer eso tienes que aprender a equilibrar mucho, no volverte loco, todo lo contrario, me vuelvo más cuerdo y bajo presión mi mente actúa todavía mejor. Ujú. ¿Y qué relación ves tú entre la inteligencia que se supone que todos tenemos y la creatividad? No, es que la creación más que genialidad, que está probado que es genial, o sea, hay un genio ahí que crea cosas, Ujú. pero es muy diferente lo que crea el hombre, que es artificialidad, siempre imperfecta, a lo que crea la naturaleza, que es evolución siempre perfecta. El hombre
evoluciona lo que va creando, pero él va degradándose orgánicamente, biológicamente, genéticamente, se va degradando. Ya. Entonces nosotros creemos que evolucionamos por las cosas que vamos fabricando, pero son todas imperfectas. Tú creas un avión y creas el accidente del avión. Tú creas un puente y creas el accidente del puente. Mientras que la naturaleza crea algo y crea algo perfecto, aunque se demore millones de años, pero es perfecto. Ujú. Entonces, yo de niño me daba cuenta, la ciudad donde nací, a dos o tres cuadras del centro de la ciudad hay un cerro. Y yo de pequeño veía el verde de los árboles rodeando la ciudad. Y decía, pero ¿cómo la gente prefiere vivir aquí, en el cemento, en la hediondez de la contaminación, en el Sí. humo, en vez de estar viviendo en la naturaleza que es, no sé, el agua, los árboles, etcétera? Y de eso lo encontré siempre una demencial locura, desde niño, Ajá. desde niño. Y ese pensamiento era único porque era yo el que tenía eso. Ujú. En la medida que me fui dando cuenta después, coleccioné un álbum a los 7 8 años, un álbum de cromos, donde estaba cada país con su mapa, su escudo, su bandera, su moneda. Bueno, dije yo, este mundo está parcelado en diferentes rincones, lugares. Leo la Biblia y la primera pregunta que le hice a mi madre con 3 años fue, ¿por qué nacer en un país imbécil? Y cuando leo la Biblia me doy cuenta que todo el mundo es imbécil. Es decir, el mundo tiene creencias que fueron obligadas a ser obedecidas cuando uno nace. Eso choca con lo que uno es instintivamente, pero como sufre tanto el niño, yo lo demuestro en el libro Alimenta Salud del año 2023, donde yo me doy cuenta y hago que la gente se dé cuenta, porque yo no escribo nada, Gertrude, para que se me crea, en Ujú. el sentido de creer. No escribo nada para que se me dé la razón, no escribo nada para que piensen que yo quiero iniciarlos en algo. No, yo todo lo que escribo son argumentos para que la persona, el lector, por sí mismo se dé cuenta. Ujú. Y Claro. esa ha sido mi labor. Entonces, con 17 años, cuando ya había sorteado todos estos obstáculos y había concentrado el conocimiento para saber qué fue lo que hizo que un animal se pusiera a pensar, y lo demuestro ahí cómo nace la inteligencia, digo, bueno, ¿en qué voy a trabajar con 17 años? Es decir, yo no podría por mi conciencia trabajar en algo donde fuera a dañar al medio ambiente, no podría. Donde fuera a dañar a los demás, no podía, antiético y antibioético, y donde fuera a dañar mi propia salud. Ujú. Yo ya llevaba varios años sin ninguna enfermedad porque precisamente cuando me enfermé de pleuresía, con 12 o 13 años, el médico me dijo, no te puedes bañar en todo el verano. Y era común en ese tiempo que se murieron algunos niños y yo dije, no, una de las cosas que más me gusta es bañarme, y me bañé más que nunca y desapareció la enfermedad. Entonces, en marzo, cuando el médico me dice no tienes la enfermedad, no me había tomado los medicamentos, pero me bañé más que nunca. Lo que él me prohibió fue lo que me eliminó el síntoma. Entonces, ahí me di cuenta que no se sabía mucho de salud en medicina, así como no se sabía mucho sinceramente te lo digo, no se sabía mucho de amor. Por eso que escribo en el Bionexo, porque todos morimos antes de aprender a amar. Ujú. Es decir, el amor es una creencia también, pero es como una idea que nadie tiene, pero todos la necesitan. Entonces, como nadie la tiene, cuando te dicen el amor de Dios, o el amor de la familia, o el amor de un hermano, o el amor de una pareja, creen que eso es el amor, pero el amor es otra cosa, y yo lo defino en el libro El Bionexo, de que más que una idea, es lo más humano que tenemos, porque el amor es lo más primitivo, es lo más original, pero después de ese proceso educacional queda convertido en una cosa que es un desastre. Entonces, esto se prueba hoy en día, donde los padres dicen que los profesores tienen que enseñar eso, los profesores dicen que son los padres los que tienen que enseñar eso, y ¿quién lo termina enseñando? El porno de Internet. Ojo. El porno de Internet está enseñando a los niños, adolescentes, jóvenes, qué es el amor. Entonces, está una pseudo música como el reggaetón,
que pone a la mujer en un uso y en un abuso al cual la mujer se va acostumbrando, la niña, la joven, y terminan masculinizando a la mujer y vamos perdiendo a la mujer femenina, a la madre que el niño necesita al nacer, y se va perdiendo entonces lo más humano, se va perdiendo lo más original, lo más primitivo, y somos presa fácil del consumo para el cual la tecnología nos está preparando y nos está haciendo realmente convertirnos en esto. Ujú. Han desaparecido los pueblos, han desaparecido los pueblos y solamente hay gente. Y la gente enferma son consumidores enfermas. Las poblaciones de cada país son obesas, las poblaciones de cada país son discapacitadas. El hombre dice que evoluciona, pero orgánicamente involuciona. Lo que evolucionan son las muletas de la sociedad. Evolucionan los entretenimientos, el palo y zanahoria, ¿no? Va modificándose el computador, el celular, los celulares que se despliegan, o sea, lo artificial. Es una droga permanente que nació con los hippies en los 60, Es ácido adictivo. lisérgico, marihuana, etcétera, pero la tecnología está convirtiendo eso en realidad porque los consumidores se prepararon desde ahí y la gente drogada no se da cuenta que hemos convertido el planeta en un basural Ujú. y seguimos fabricando más basura. O sea, está claro de que este cuarto de siglo que nos permite ver la totalidad de la degradación humana desde las cavernas hasta hoy, que para mí es el 1% de la historia de la humanidad, que es la historia del hombre, el 1%, el 99% anterior fue exitoso, fuimos seres humanos, y lo que se considera un avance, que es el proceso de desarrollo a partir de lo que hace el cerebro humano, para mí orgánicamente, biológicamente, es una degradación, porque en este momento hay una rivalidad entre los científicos. Algunos dicen desde las cavernas hemos evolucionado y otros dicen desde las cavernas hemos involucionado. Y yo puedo demostrar que hemos involucionado tal como lo hace Enrique Natcher en El mono vestido o la antropóloga británica Elaine Morgan en Eva al desnudo. Ujú. Pero la gran diferencia es que yo, además de ser una crítica, hago propuestas sociobiológicas y sobre todo en función de la salud, porque yo voy a completar prácticamente 6 décadas muy pronto sin un resfrío, sin Fantástico. un dolor, sin un dolor. Y no uso ningún tipo de medicamento, todo lo que se llaman avances médicos, ninguno. O sea, yo no aprovecho de nada, nada de la ciencia y de la medicina para estar sano, y eso me lo ha dado esta capacidad que va organizándose y retroalimentándose. Yo me siento igual que a los 9 años, igual que a los 19 años en mi infantilismo, eh, eh, de amplitud de visión, y en mi juventud me sigue gustando el heavy metal, por ejemplo, y cada vez más extremo. Sigo valorando la música clásica con la que oí desde que nací en la cuna, pero sigo pensando que el mundo está en una espiral de degradación y lo vemos en que malos votantes eligen malos gobernantes cada vez más extremos, cada vez menos lúcidos, y estamos perdiendo el potencial de poder sanar esta realidad del planeta. No soy negativo, ni nihilista, ni fatalista, al revés. Pienso que hay 3 opciones para el mundo. Una es el Armagedón, que aparece una sola vez en la Biblia, que es la hecatombe nuclear. El otro es el Apocalipsis. El Apocalipsis es a través de la paz llegar a un exterminio de contaminación, aunque algunos niegan la contaminación, lo que a mí me parece una brutalidad. Ujú. Y la tercera es la sanación, o sea, que en un momento de auténtica crisis seamos capaces de autoactualizarnos y regenerarnos. Yo apuesto a eso a pesar de que todo apunta en lo contrario. Ujú. Tú mencionaste recién la población mayoritariamente obesa en casi todo el mundo y enferma. ¿Hay algunos, de acuerdo a todo tu conocimiento y a tu observación, a tus investigaciones, a tu experiencia, algunos países o algunas regiones o algunos pueblos que no estén obesos y que estén relativamente o bastante sanos? Bueno, es una circunstancia impresionante. El país Chile, donde yo nací, eh,
Cuando yo era pequeño era un país de desnutrición. Y hemos pasado de la desnutrición a la obesidad, y eso se considera como es un éxito económico, se considera fantástico, pero no teníamos, cuando había desnutrición, no habían, no había muertes por cáncer como récord. Y ahora tenemos, como todas las OCDE, tenemos primera causa de muerte cáncer. O sea, es realmente una aberración considerar que es una evolución económica el modo en que comemos, porque nosotros cavamos la tumba con los dientes en en todos los países del mundo. Por ejemplo, la India, el 99% son vegetarianos y tienen niveles de cáncer gástrico más altos ¿Por que qué? Estados Unidos o Alemania, debido a que eso es lo que hace del higienismo integral algo diferente, que si tú comes vegetales, pero los mezclas con frituras, con picante, con unas horribles combinaciones, vas a tener más daño que si comes la clásica comida americana de la carne, las papas fritas, la comida chatarra, que ya es otro veneno, pero en el Claro. fondo, si tú mezclas muy mal los vegetales, y para el higienismo las peores mezclas son las de fruta. O sea, la ignorancia del Homo imbécilus, que fue como yo le puse a los 9 años a mis semejantes, es muy parecida a la de los Homo excrementals, que son los que se aprovecha que hay Homo imbécilus para vivir de ellos, y a eso le llaman oportunidades económicas o de negocio. Ujú. ¿Tú a quién admiras? ¿O a quiénes? Yo admiro fundamentalmente a dos personas. Ya. El primero fue Sócrates, que fue la primera persona en la historia que se atrevió a pensar. Ajá. Antes de Sócrates nadie había pensado nunca. Él de hecho no sabía, él decía, yo no sé, pero realmente deberíamos hacernos responsables de nuestros actos en vez de andar culpando a los dioses o a los demonios. Yo lo encuentro genial, porque eso Sí. no lo había hecho nadie en ninguna cultura nunca, ni los milenarios chinos que mantienen a la mujer con un zapato chino quizás desde entonces, y un zapato chino es un cerebro chino, o sea, muy limitado, muy amurallado. Ese Ujú. pie dentro de un zapatito es como la mente dentro de una educación así de granítica. Claro. Entonces no, en Occidente es más o menos igual. Uno piensa que hay tribus africanas donde le quitan el clítoris a la mujer para que nunca sea mujer, en el sentido de Qué horror. placer, pero lo hacen casi como hay circuncisión en el pueblo judío. Qué Pero me horror. refiero, pero me refiero que son mutilaciones que el niño queda traumado, ya con eso queda traumado. No Ujú. importa la edad a la que se lo haga. Pero en el caso del occidente, en el occidente le dejan el título, pero le cierran todo lo demás. O sea, la mujer ni siquiera podía estudiar hace 100 años, no tenía derecho a voto. La mujer era, como decía Napoleón, las únicas guerras que se ganan huyendo son alejándose de las mujeres. O sea, la mujer ha sido siempre, desde la caverna hasta hoy, como un mal mayor, porque el hombre, antes de la caverna, la misión del hombre era proteger a la mujer, cuidar a la mujer, amar a la mujer, y después de la caverna, violar a la mujer. La mujer es una carne de violar en todas las culturas, antiguas, religiosas, científicas incluso. O sea, la violación de la mujer es una norma. Incluso hoy en día hay países donde tú le puedes golpear a una mujer y está absolutamente dentro de lo que significa. Los chinos dicen, Qué cuando horror. llegues a tu casa, dale una bofetada a tu mujer. Ella no, tú no sabes por qué se la das, pero ella sabe por qué. Bueno, Uy, ahí qué tienes horror, por Dios. manera. Y eso es tan bárbaro como si tú lees las cruzadas desde el punto de vista de los árabes. Los cristianos, los cruzados, después de derrotar a un pueblo, después de violar a las mujeres, se comían a los niños literalmente. Ay, Dios. Entonces, la historia está muy hackeada, muy acotada, pero cuando uno investiga, cuando uno sabe, ahí yo entiendo que los gángsters dicen, ¿por qué mataron a este hombre? Porque sabía demasiado. Bueno, resulta que cuando uno sabe y logra ordenar ese conocimiento, se da cuenta que el mundo, a pesar de que la gente para mí de niño era lo peor, la gente es inocente porque todos hemos pasado por ahí. Cuesta darnos cuenta que un gran criminal o asesino algún día fue un bebé. Sí, cuesta. Y ese bebé cuesta, porque lo que hacen de adultos es espantoso. Entonces, eso decía yo de niño. O sea, yo no me voy a convertir en esto. Y he Claro. tenido escuelas de odios. Todos tenemos
situaciones donde aparecen las personas lo peor de lo peor y nos toca a nosotros. Bueno, pero no me han enseñado a odiar. O sea, a pesar de todo me doy cuenta y no me convierto en lo que el mundo es. Ahora, esto no se trata de una moralidad superior. De hecho, yo soy bastante amoral. Prefiero la naturaleza, prefiero lo que es natural. En la naturaleza no hay bueno ni malo y en la naturaleza no está tipificado lo que significa para el hombre la moral. Nosotros tenemos demasiadas cosas que son acartonamientos y sin embargo hablamos del amor y no hay casi nada de amor en la cultura. O sea, hay arte, hay literatura, pero el amor real como acción no está. No está el amor, la amistad, ni siquiera las parejas. Es una idea y un creer. Por Ujú. eso que hace menos de un mes, un padre que pensaba que tenía una pareja ideal, con 3 hijos ideal y todo ideal, le mostraron un video donde está su mujer en una relación no incestuosa, sino ilegal desde el punto de vista de la fidelidad y mató a los 3 hijos para herir a la mujer. O sea, eso es Oh, qué horror. ausencia, eso es la realidad. O sea, hay gente que pierde el trabajo y se pone a matar gente en cualquier lugar. O un niño al que le hicieron bullying con 20 años coge su fusil y va al colegio y empieza a matar sin discriminación. Entonces es un mundo que está loco, pero siempre estuvo loco. Con la diferencia que en este último cuarto de siglo esta locura se abrió y tenemos gobernantes locos, millonarios tecnológicos locos, gente gobernando y en ministerio en todas partes locos y como decía Platón, no gobiernan los mejores. Cuando escribe La República, él dice deberían ser los que piensan, los mejores hombres, los que deberían gobernar, pero eso no ocurre. Ujú. Admiro entonces a Sócrates y en las mujeres, sin lugar a dudas, aunque el feminismo se ha convertido en una, perdona lo que voy a decir, pero en una basura, eh, No. originalmente Mm. todo lo que hizo Simone de Beauvoir me parece legítimo. Yo he sido siempre más matriarcal o matrístico que patriarcal. Siento que la mujer es superior. No lo parece porque le hace demasiado caso al hombre, pero para mí la mujer es superior. Si un hombre pudiera quedar embarazado, moriría en el parto. Genéticamente, genéticamente nosotros somos XY y la mujer es XX. O sea, olvídate que salió de una costilla nuestra, es al revés. Igual que cuando me preguntan, desde el colegio preguntan, primero el huevo o la gallina, es obvio que tuvo que haber una gallina primero y luego el huevo. O sea, Claro. hay muchas cosas que son obvias, pero como son propias de lo femenino, lo patriarcal lo impide. Lo femenino es mucho más superior a lo masculino en toda la naturaleza, en mamíferos, en primates y también en los seres humanos. Pero le cuesta al hombre aceptar y asumir que ha tenido la bota, la, el, el, el golpe, la dureza de lo que él piensa se tiene que hacer sobre la mujer y sobre los hijos desde las cavernas. Por eso que a la mujer le cuesta más funcionar en un mundo que es solamente del hombre, no de la naturaleza, no de la humanidad, sino que del hombre, y se hace lo que el hombre quiere, y los niños se someten como el hombre quiere, antes los educaba la naturaleza, la mujer decía dónde, cuándo, cómo y con quién tener hijos y en qué lugar. Ahora el hombre se va a cualquier parte y los cría en cualquier parte y los hace a su imagen y semejanza, pero nos vamos deshumanizando brutalmente y vamos perdiendo amor, vamos perdiendo libertad, vamos perdiendo verdad, vamos perdiendo vida, vamos perdiendo salud y vamos perdiendo paz. Ujú. Pero tenemos ideas de esas cosas, pero no las ejercemos, sino que existimos en el creer que las tenemos, pero es una ilusión, como decía Jean-Paul Sartre. Ujú. Si tú pudieras, digamos, imaginariamente viajar en el tiempo y encontrarte ahora cara a cara con el Mauricio de 20 años, ¿qué le dirías? Le agradecería la valentía que tuvo en su soledad, porque yo me sigo sintiendo igual que como él partió. Yo a los 14 años dibujé en una hoja cómo iba a ser mi vida, como una pauta, y se ha cumplido 100%. Ajá. 100%. Mi madre, que nunca me entendió, yo le sané un cáncer a ella, un tumor cerebral, y pudo vivir varias décadas, más de 3 décadas. Siempre me decía, ya vas a cambiar, ya vas a cambiar. Ella era 100% patriarcal, patriarcal.
Y sin embargo, a los 50 años me dijo, ya no cambiaste, pero para ella era extraño. Mm. Porque como ella en su educación cristiana católica rígida, cualquier cosa que fuera diferente a lo bueno o lo malo, y lo mío no es que yo fuera malo, sino que yo le decía, ella me decía, este es el camino del bien y este es el camino del mal. Yo le decía, pero hay un camino mejor que el bien y el mal, mamá. Y eso la desconcertaba, ella pensaba que yo era el anticristo. Me refiero, de hecho, al hecho de que siempre que hay un camino del bien y el mal, la gente por creer en el bien nunca es mejor persona. Creer en una religión no te hace mejor persona a nadie, pero la gente cree que es mejor persona por obedecer eso. Y lo Ujú. que es correcto, o sea, incorrecto siempre es que si tú eliges el camino del mal, la gente que hace el mal después pasa a lo peor, pero la gente que hace el bien no pasa a lo mejor. Ese es un gran problema. Entonces, agradecería, porque sigo siendo el mismo. Esto es como cuando un león no deja nunca de ser cachorro. Mira, te voy a hacer un enfoque que le va a servir a cualquier persona que esté escuchando. La mayoría de las personas, cuando son bebés, quieren ser niños. Cuando son niños, quieren ser adolescentes. Cuando son adolescentes, quieren ser jóvenes. Y se van olvidando de la etapa anterior. Sí, La van quemando, la quieren, ya no soy bebé, dice el niño. Ya no soy niño, dice el adolescente. Ya sí, no soy un adolescente, dice el joven. Ya no soy. Resulta que tú pasas a otra etapa donde tampoco vas a ser feliz, pero crees que eres algo y alguien. Y resulta que no es así. Es una mentira porque la naturaleza, los seres vivos van pasando a otra etapa, van madurando, pero no se olvidan de la anterior, sino que suman, pero no restan. Entonces el cachorro, cuando juega con el león juega como cachorro. Y de repente el león, jugando como cachorro, puede darse una vuelta y se le desaparece el cachorro y el cachorro está debajo porque como cachorro grande pasó por encima y el cachorro está ahogándose debajo. Me refiero, es un cachorro. claro, Pero si alguien va a hacerle algo al cachorro, él es un titán. sí. Entonces me refiero, nosotros perdemos lo humano para convertirnos en lo domesticado, en lo circense, en lo civilizado, en lo amaestrado. O sea, nos convertimos en inhumanos creyendo que somos humanos. Entonces, cuando algunos autores hablan de las leyes de la naturaleza humana, yo leo las antileyes de la antinaturaleza inhumana, o sea, el enfoque que tiene el Bionexo, que es una escuela de elección reeducacional, porque la educación es obligada en cualquier país, pero la reeducación es cuando la gente que ha sido educada no es feliz y empieza a buscar otras alternativas y no le imponen una reeducación, sino que se reeducan ellos y con eso empiezan a crecer como nunca antes lo hizo posible la educación. Ujú. Ahora, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, el éxito, en una frase corta, es saber vivir y saber morir. Ajá, Y aprender a hacerlo sin miedo, ninguna etapa. Muchas personas me dicen, oye, pero tú quieres vivir mucho, que nunca fumaste, nunca alcohol, nunca bailas apretado. No, he bailado apretado y muchas veces, pero me refiero, no drogas, porque sí, cualquier droga, yo considero, ojo, considero la religión una droga, ya, en el sentido de que te saca de la realidad. O sea, cualquier droga, el alcohol, por ejemplo, porque hay tanta gente, es una droga legal el alcohol. Hay religiones que la permiten y hay otras religiones que no lo permiten porque en esas religiones donde no permiten el alcohol se distorsiona esa religión. Pero como el alcohol ayuda a lo que quiere la religión occidental, por así decirlo, la judeocristiana occidental, permiten el alcohol porque ayuda a generar creencia en el Dios. Pero ¿qué hace el alcohol en una persona? Sobre todo los hombres, aunque las mujeres están tomando cada vez más, no solamente mayores, sino que las adolescentes beben más alcohol las mujeres que los hombres, es porque el alcohol hace olvidar las penas. Así como mm, en las mujeres y en los niños el consumo mayor es en azúcar, el azúcar produce dulzura en la amargura. Para mí, la peor sustancia de todas, después de la religión, es el azúcar. ajá, ya. Entonces, eso es la respuesta que te puedo dar al respecto.
¿Qué consejo le darías tú a una persona de 20 años, por ejemplo, que quiera seguir el camino profesional y también académico que has seguido tú? Bueno, yo estudié medicina, pero no para ser médico, porque ya Ujú. sabía que la medicina, cuando uno estudia en medicina, estudias anatomía, fisiología, vas viendo el cuerpo humano, aprendiéndote todos los nombres que le dan a cada partecita del cuerpo. O sea, tú tomas cualquier libro de anatomía, pero el médico lo que estudia son las enfermedades. Tú no Claro, conoces ni ves médicos que practiquen la salud. No no. existe. Y tampoco los científicos, ni los investigadores, ni los expertos, ni los nutriólogos practican la salud. De hecho, una persona acaba de salir de un cáncer y le dicen, no, usted puede comer de todo. Yo veo al médico como un mecánico que cada vez que choca el coche, ellos lo reparan, pero no le enseñan a conducir para que no choque a la persona. Eso es Ujú, lo que hace un higienista integral. O sea, el higienista integral practica la salud, el laboratorio es el cuerpo, entonces sabemos qué debe hacer una persona para no enfermar. Y la mejor prueba para una persona que quiere estudiar esto es que el higienismo integral, como el laboratorio eres tú, permite que no te enfermes más. Yo llevo, como te digo, décadas sin enfermar y el Hospital Clínico de la Universidad Católica hizo un estudio hace unas décadas atrás, antes de la pandemia, y ellos me hicieron el estudio con vegetarianos para ver las enfermedades que se puede producir. Yo es higienista, que es mucho más que ser vegetariano o vegano o naturista, etcétera, que para mí son milagritos de alternativa, porque el higienismo es otra cosa. Esto es muy importante. Cuando los médicos utilizan argumentos contra los veganos o vegetarianos, suelo estar de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo cuando los veganos, vegetarianos y naturistas hablan contra los médicos. O sea, los argumentos contra los que ellos debaten, yo estoy de acuerdo en todo, pero hay una alternativa mejor a los dos campos que están en conflicto. ujú. El Hospital Clínico de la Universidad Católica me estudió décadas sacándome sangre y orina cada 3 o 4 años durante 3 meses, cada 15 días, y se daban cuenta que yo tenía los exámenes siempre perfectos, no consumía proteína y tenía la proteína perfecta. Nunca tuve problemas con el B12, B13, B14, que no está en la dieta. Sin embargo, nunca aparecieron en mis exámenes aquellos. Y los biorritmos, donde yo publico esos exámenes en mis libros. Están los exámenes que hacen los médicos de que mis exámenes hablan de que soy una persona no solamente normal, sino que óptima. Ujú, Mis exámenes salen óptimos. Claro, yo llevo una información completa, constante, y nadie nunca, ni mis parejas, ni mis amigos, ni mi familia, ni mis relaciones, nadie nunca me ha podido ver enfermo en casi 6 décadas. wow. Sí alguna lesión por deporte, sí alguna cosa en relación a algo más técnico, eh, más de estructura, pero no biológico ni orgánico. A mí el cuerpo me avisa como, no sé, 2 o 3 semanas, un mes que me puede pasar algo y yo ya sé lo que debo hacer para que no ocurra. Ujú. Am, ¿Qué valor le asignas tú al humor y al sentido del humor en la vida? Bueno, en las clases que hago, en las conferencias que hago, en los congresos que hago, en toda la parte de transmitir este conocimiento, suelo utilizar mucho el amor. El amor y el humor. El Ajá, amor y el humor como relación. ya, Entonces, a veces alguna pregunta me inspira, digo algo, si hay algún tema muy duro, para quitar un poco la tensión o la rigidez de lo que estamos hablando, echo una broma y todos, a partir de la broma, queda más claro el concepto que estoy utilizando. De hecho, en mi forma de escribir, es un poco rara, tú lo has comprobado, escribo sí, de un modo sí, extraño, pero la gente me dice, eh, Mauricio, hay una dificultad cuando tú escribes, pero en la dificultad se me van quedando las ideas de lo que tú pones. O sea, es cuestión de aprenderlo. Es una manera, los primeros libros eran sin ninguna palabra partida por la mitad. ya. Todas las palabras estaban enteras, como una manera de respetar incluso la palabra en el sentido de lo que significa. Partir una palabra por la mitad para mí
Es como matar a a un animal si es innecesario. Sí, tiene mucho sentido eso. Es como darle un hachazo que uno le da a un tronco de un árbol Yo y, siento, y le claro, partes la palabra y partes la conexión en la mente y como que le partes el significado. Es muy sensato y muy coherente lo que tú dices respecto a partir eso las palabras. lo hice de niño, lo hice de niño. Hay cosas que las tomé de niño. De hecho, nunca entendí mucho la ortografía. Alguien decía por ahí que cuando uno dice la verdad no importa la ortografía. Yo sé que es importante la puntuación por el sentido que se le da a la palabra, Ujú. pero para mí el sentido se lo da el conjunto de la frase y se lo da el conjunto de la idea que está en la frase. Por Ayuda supuesto, mucho que, ayuda mucho que la palabra sea lo que la palabra quiere decir para no tener problemas. No sé claro. quién fue el que escribió un texto y tú cambiando la puntuación cambiabas todo el sentido del texto. Sí. Me refiero, es importante la puntuación, pero cuando la idea que yo transmito es tan diferente y novedosa, no corro ese riesgo y me permite ser un docente. Yo estoy mostrando un mundo nuevo, diferente, no el convencional, lo mío no es convencional, pero logra que la persona conecte con lo que deseo transmitir, no para que me crea, como digo, sino para que se dé cuenta de que hay una manera diferente, una mirada diferente, y esa mirada diferente de observar todo lo mismo te permite dar cuenta de que todo puede ser nuevo bajo el sol si tú lo haces. Yo el Ujú. año 76 tuve el privilegio, mi vida siempre ha sido un privilegio, de, y no me avergüenza decirlo, de estar, escribí el 75 el libro y el 76 lo estaba presentando en Radio Televisión Española. Y estaba Anthony Quinn ahí, que es favorito de mi padre, que tiene 94 años, va a cumplir 95, actor favorito de él. Wow. Y, y la locutora, la animadora, dijo, bueno, Mauricio, ¿qué es lo que todos debimos saber antes de nacer? Y yo le dije, absolutamente todo, no tenemos idea de nada nunca. Y le interesó a Anthony Quinn esto, en el sentido, y ahí me di cuenta, que tú no puedes hablar de ningún tema que la gente no conozca previamente. Ujú. Porque quien habla lo que todos debieron saber antes de nacer casi parece una frase poética. Sí. Pero cuando tú lees el libro, porque todos dicen, pero ¿cómo un niño va a saber antes? Porque nosotros tenemos mal entendido de que si el niño no es un animal domesticado que funcione como nosotros, no sabe nada. Y la neurociencia ha demostrado, lo ha demostrado, que el niño ya es mucho más, tenemos más de 33 sentidos al nacer, sabemos nadar al nacer, imagínate la coordinación que tiene que haber para saber nadar, y a Ujú. las pocas semanas, a los pocos meses se pierde saber nadar y perdemos más de 20 sentidos, y los que tenemos se van quedando como los del animal doméstico, sometidos a lo que vamos aprendiendo y se va desconectando la cerebralidad de la corporalidad y va apareciendo la mentalidad. Esa es otra novedad en mi libro, Ya. donde la mente está como una piedra ajena en el cerebro. Eso es muy interesante porque no lo había dicho nadie en el mundo, nunca en la historia. La Claramente. mente yo la separo del cerebro y cambia completamente la visión de lo que se piensa en neurociencia y en psicología y en psiquiatría de cómo funciona el cerebro. Porque nuestro cerebro es, y el bionexo lo demuestra, el de un animal domesticado. Por lo tanto, no es el cerebro humano original. De hecho, el ser humano originalmente tuvo más grande el cerebro que ahora. Wow. Entonces, eso desacredita que es una cantidad de volumen. No, no es la cantidad de neuronas o la cantidad de sinergia que se produce en un volumen cerebral. Porque la hormiga tiene el cerebro 9 veces más grande que el ser humano, proporcionalmente. No es que vas a ver una hormiga así con una cabeza enorme, no. La hormiga puede levantar a 100 veces, o sea, a 100 hormigas, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces Ujú. yo vi desde niño la perfección en todos los seres vivos, en una hormiga, en una oruga, en un pájaro, en un pez, todo era perfecto y todo lo imperfecto era lo que hacíamos nosotros. Le decía a mi madre, mamá, hay un Dios loco y hay un Dios sabio. El Dios loco nos hizo a nosotros y cómo funcionamos y cómo creemos y hacemos, y el Dios sabio hizo cómo funcionan los animales en libertad. A los animales domésticos siempre los vi como nosotros, como animales encerrados, domesticados, sometidos, amaestrados, obligados a comer lo que los obligan a comer.
mientras que el animal en libertad selecciona su alimento y es capaz de viajar miles de kilómetros por ese alimento. Eso es perfecto. Nosotros somos obligados a acostumbrarlos a lo que nos acostumbren. No Ujú. somos humanos, es una creencia. Y las creencias matan las evidencias, generan relatos absurdos. Yo hablo de ignorancias patológicas. La patología de la normalidad es una ignorancia patológica. Mis libros son reveladores, parecen pesimistas, pero no lo son. Yo genero esperanza, una esperanza tangible, una esperanza que la puedes sentir y vivir dentro de ti, no una esperanza post-mortem como los guerreros celtas o árabes o incluso cristianos que iban a la muerte porque seguro que después vas a resucitar o vas al paraíso o vas al nirvana o vas a donde sea o una eterna caravana de reencarnación. Bueno, esto es una esperanza para el hoy. No va a depender tanto de cuál es el futuro, no importa tanto el futuro si tú tienes un buen presente. Ujú. Y del pasado lo valioso es lo que recuerdas coherentemente. Ajá. Decía Einstein que era más importante la imaginación que el conocimiento. Yo estoy en demasiadas cosas en desacuerdo con Einstein. Para mí estaba equivocado mucho. Eso que acaba de decir es de un enfermo mental, aunque sea Einstein. Incluso él decía que si un físico o un científico no lograba un aporte antes de los 30 años, después ya no lo lograría nunca. Bueno, yo tengo 70 años y me sigo sintiendo un niño, un Claro. joven, un adolescente, permanente y perpetuo, como te dije al principio, y pienso que si uno conserva al ser humano, que no lo perdió porque la educación no pudo con él, y uno es un aporte a la cultura, uno puede ser un ser humano toda la vida, desde el primer día hasta el último, sin perder la memoria, sin perder la lucidez y sin tener que ser demandante de alguna sustancia legal o ilegal o farmacológica para estar funcionando. Y Ujú. lo he demostrado hasta ahora y lo voy a demostrar hasta el último día. El día que yo me enferme o necesito un medicamento, yo renuncio a esto y me dedico a otra cosa. Claro, por supuesto, tú eres, como te he dicho yo y creo que te lo han dicho otras personas, un monumento a la salud y aparte que eres la muestra viviente de todo lo que enseñas y lo que tú predicas, digamos. Um, la última pregunta de las mentes inspiradas. ¿Cuál crees tú que es o cuáles crees tú que son y han sido tus aportes a las personas, al mundo, desde tu conocimiento y tu actividad profesional? Mira, yo en la adolescencia y luego en la universidad intenté hablar con decanos de la Universidad de Chile, por ejemplo, para explicar esta tesis mía, que es una teoría de la mentalidad, por así decirlo, el origen de la mente y la inteligencia. Y ellos, en cuanto me escuchaban, decían, pero esto es filosofía. Yo les decía, no, esto es práctica, es realidad, es un modo de ser en la acción. Pero no lo entendieron nunca. Ya te llamaremos, nunca me llamaron. Y en Barcelona hablé con el director de psicología le mostré el libro, que libros voluminosos, de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y le dije, bueno, estos libros demuestran el origen de la mente de la inteligencia y la mente es violada por la cultura, le dije yo. Me dijo, yo no te puedo dar tribuna para decir eso. Bueno, me refiero, el hombre ha buscado la verdad, Gertrude, pero el hombre teme a lo desconocido. Entonces se produce un choque ahí, porque el hombre busca lo que teme si lo descubre. Claro. Entonces, el aporte mío es que entrego una visión para la persona que sea capaz, con valentía y sin ningún miedo, de enfrentarse a su realidad, a su propia realidad, a partir de lo que él recuerda y darse cuenta si está equivocado o no, o Ujú. equivocada o no. Porque en esto, tanto hombres como mujeres me han agradecido que cuando terminan de leer algún libro mío, no son el mismo que cuando empezaron a leerlo. Wow. Eso por el lado del aporte intelectual. Y por el lado práctico de lo que es la salud legítima, como le llamo yo, bueno, los casos imposibles de la medicina, yo los he resuelto eficientemente a partir del sistema que creé yo. El higienismo que yo conocí originalmente en Alemania, en Francia, en Estados Unidos y también en Cataluña, donde trabajé con Mark Kamsky,
para mí tiene él muy buenos libros de higienismo como El crudivorismo puede salvar tu vida o Así cura el ajo, etcétera, que no tiene nada que ver con naturismo. El higienismo es mucho más serio que el vegetarianismo, etcétera. Eh, lo potente de todo esto es que me han llegado casos desahuciados por médicos, están certificados, como el empresario agrícola, por ejemplo, que el año 1988 diagnosticado con amputación por una gangrena que tenía en las piernas que iba subiendo hacia el interior y si ahí se podía morir, él consultó en Estados Unidos, en Alemania, en Chile, amputación era la solución. Carísimo, millones y además amputación. Pues en 3 meses, con un biorritmo mío, esa persona salvó las piernas. Cada vez que me veía lloraba de emoción. Empresario agrícola, andar a caballo. Bueno, Imagínate, lo iban a claro. dejar en silla de ruedas. Luego hay otro caso que es potente también. El decano de la Universidad de la Frontera, que es la universidad donde yo, de Chile, donde he dado más conferencias, este doctor Mario Bernales Lillo, por ejemplo, le daban 2 meses de vida cuando me va a ver por una leucemia, que es un cáncer bastante frecuente a la sangre. Pues él vivió más de 15 años después de que le daban 2 meses. Los médicos no entienden cómo las personas se sanan. Y otro caso es de una mujer con un tumor, lo presenté en Canal 13 en el programa Bienvenidos, de donde fui sacado sin explicación. En ese programa presenté este caso donde una mujer tenía un tumor de 5 kilos y le quedó reducido después de unos meses en 50 gramos. Wow. Y ella lo tiene, todos esos 50 gramos, pues son como un globo desinflado que tiene ahí dentro, pero funciona. Luego hay otros casos, un joven testigo de Jehová que le iban a hacer una operación porque tenía una obstrucción aquí en la garganta, le hacían los médicos una operación que le dejaban un aparato ahí y dependiendo de un medicamento. Con mi tratamiento no hubo operación, no hay dependencia y no hay nada y está vivo y feliz. Me refiero, casos por montones están en mi página. Esos son pruebas reales, además de los estudios que me hicieron a mí donde no me enfermo. No me vacuno, no uso medicamentos. La verdad es que la gente suele decir, si Dios quiere yo voy, y yo digo, aunque Dios no quiera yo voy y voy. O sea, eso parece soberbia, pero no es soberbia. Es como se siente cualquier ser viviente que confía en su instinto, confía en su organización orgánica, viviente, y con pasión la defiende de la ignorancia, de la normalidad, ya sean, como digo yo, las creencias ciegas de la religión o las creencias miopes de la ciencia. Ujú. Y bueno, y sumado a eso la presión de los medios de comunicación, que a la que está expuesta la gente o decide exponerse. Bueno, y Claro, las redes, hoy en día la gente no lee no, y es cuando tú eres un lector es lo que evita que te adoctrinen. Pero la exacto, gente, mira, antes el problema, en el siglo anterior y hacia atrás el problema es que no había información. Y ahora hay tanta información y la gente es la misma, igual de ignorante, igual de vulgar, igual de mediocre. Hasta la política, de lado a lado, hoy día la izquierda es menos culta, la derecha es menos culta y tenemos extremas derechas, extremas izquierdas muy incultas que ya no estudian como la derecha antes, los conservadores antes estudiaban, sino que si les va bien en un negocio ya son de derechas o si les va bien en lo que anhelaban en la izquierda o en los centros, porque ya no hay uno, dos y o tres, sino que hay varios derechos, o sea, varias derechas, varios centros, varias izquierdas y cada una en conflicto, así como cada país dentro y fuera de cada partido está en conflicto. Bueno, tenemos ese mundo, pero resulta que el organismo en el que uno vive no es el planeta Tierra, no es la Vía Láctea, no es tu país o tu casa, sino que es tu organismo, tu cuerpo. Ahí vives tú. Y exacto, la gente lo desconoce. claro. Entonces, la gente con una mente cada vez más reducida, porque se va reduciendo en el paso del tiempo, la mente se va perdiendo la memoria, la gente termina creyendo lo que puede creer de las redes sociales, que son el 90% falsedad absoluta, pero la gente las cree y si las cree, y si no lo cree, y si no lo sabe, no le importa mucho. Ujú. Entonces tenemos un homo imbécilos mucho más imbécilos, un homo excremental muy avivado, que es el que va creando desde la ingeniería artificial, lo digital, la robótica, todo eso va a generar la basura que hemos fabricado industrialmente desde la revolución, pero por 1000, por 5000, vamos a tener un mar de basura de todos los robots. Hay un robot que hasta fabrica
queso derretido en un pan. O sea, es absurdo. Es Otro. absurdo el mundo. Musk está ahora fascinado con darle un robot, una mujer tal como ha querido el hombre o lo que tú quieras. Si te gusta la zoofilia, te va a hacer el animal que tú quieras. Bueno, me refiero robots sexuales para uso a todas las edades, porque esto es cuestión de que se normalice y ya está. Se normaliza, lo venden y ya. Me refiero, están generando consumidores cada vez más imbéciles que creen lo que quieren, hacen lo que quieren y es un libertinaje. El hombre hace mucho tiempo que no tiene libertad. Hay un libertinaje, nunca tuvo libre albedrío. Yo demuestro que la inteligencia es artificial y para mí desde niño es una absoluta imbecilidad. Parece algo muy rupturista, pero hoy en día se puede demostrar. Hay creatividad, yo amo el arte. Antes de estudiar medicina, yo estaba estudiando ingeniería de ejecución en sonido. Me fascina la música, me fascina la pintura, me fascina toda la escultura, todo lo que es manifestación de arte. Así como decía Picasso, el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, y es verdad. Para mí, la ciencia y la religión son mentiras o las dos caras de la ignorancia que nos alejan de la verdad. Y ahora se suma la tecnología que nos crea una mentira mucho más grande que nos separa, nos divide y tenemos un mundo cada vez peor debido a que la gente, cuando me dicen creen los extraterrestres, fuera de la Tierra no, pero los extraterrestres son la gente que no sabe vivir en su planeta como debiera ser, humanamente valorando el único planeta que tiene vida comprobada en todo el universo. En realidad son muchos los conceptos, las ideas y la cantidad de información que tú entregas y que están en tus libros, así que yo creo que de todas maneras hay que leer tus libros. Mauricio, te quiero agradecer que hayas compartido con nosotros todo este tiempo tus conocimientos, tus opiniones, tus ideas y tu experiencia, todo tan valioso y único. Quiero que les digamos a los amigos cuáles son tus redes, dónde se pueden contactar contigo, dónde te pueden ubicar. Los vamos a dejar en la descripción del video. Bien, me parece que hay una reseña que realizaste y además le pusiste ortografía, pues yo no, la ortografía nulo, y allí aparece mauricioestebanhigienismo.com, higienismo.cl. Y bueno, hago conferencias gratuitas, hay libros gratuitos en mis páginas para poder, llenando un formulario, tenerlo y obtener. Yo nunca me acuerdo secretos, por eso nunca he tenido secretarias, porque no tengo secretos. Y la verdad, lo que me interesa es que la masa consumidora, se transforme en personas conscientes y los pueblos, o sea, los países, vuelvan a ser pueblos porque el consumidor es realmente patético, gente enferma, has visto la cantidad de obesos, yo veo ahí bombas de tiempo de Arturo, grasa de punto de reventar y ellos son los que están eligiendo a otros obesos que gobiernan o flacos tóxicos que reventan, o sea, flacos tóxicos que no engordan con nada porque se alimentan pésimo también. Esto es un mundo enfermo, unos a otros, unos le llaman monos a otros le llaman cerdos a otros. Hay un libro muy interesante en España que lo hace un grupo de divulgación científica. Ellos van por diferentes lugares hablando de ciencia, se llama la Big Van, que van en una van, dicho así, y ellos preguntan, ¿por qué si venimos del mono somos tan cerdos? En el libro que ellos escribieron con ese título no responden, pero el Bionexo lo responde. Mi gran lema, por así decirlo, mi gran visión, es que volvamos a ser humanos, volvamos a valorar este planeta y aprender a gobernarnos a nosotros mismos como individuos, puede llegar a que tengamos buenos gobernantes en todos los países, en todas las ciudades y ojalá en todas las familias. muchas gracias Mauricio por acompañarnos. Un placer, hasta cuando quieras.